¿Qué demonios estás haciendo? Introducir la radioactividad. Uf, anda, déjame a mí. Hablemos de la radioactividad. Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la física nuclear. La física nuclear es la rama de la física que estudia cómo se comportan esos átomos que son radiactivos. Vale. ¿Qué es la radiactividad? La radiactividad es la descomposición de átomos, mejor dicho, la descomposición de núcleos de los átomos que no son estables por algunas circunstancias, ¿vale? Porque tienen un balance de neutrones y de protones que no es el adecuado o por lo que sea, ¿vale? En el año 1896, Henry Becquerel estaba haciendo unos estudios sobre propiedades fosforescentes de sales de uranio. Cuando guardó esas sales de uranio en un cajón, descubrió que esos compuestos de uranio eran capaces de velar placas fotográficas que estaban metidas dentro de ese cajón. Observó que las placas fotográficas se velaban en aquellos componentes, en aquellas sustancias que eran fosforescentes, pero también se velaban con otras sales de uranio que no eran fosforescentes. El uranio mineral era capaz de velar las fotografías o las placas fotográficas que él tenía en ese cajón, aunque no fuera fosforescente. Vio que la sustancia que él metía en ese cajón emitía una radiación que no se conocía y que era capaz de velar esas fotografías. A esa radiación se le conocía como radiactividad, ¿vale? La radiactividad que descubrió Becquerel, unos poquitos años después, Pierre y Marie Curie descubrieron elementos químicos que no eran conocidos hasta la fecha, como por ejemplo el polonio, que eran radiactivos. Eran elementos químicos que eran capaces de emitir esa radiación, que era capaz de interaccionar con las películas fotográficas y que las velaba. A esta radiactividad que tienen las sustancias naturales, el uranio o el polonio, se le conoce como radiactividad natural. Unos años más tarde, Irene y Pierre Joliot-Curie estuvieron estudiando sustancias que no eran radiactivas, como puede ser el aluminio o el boro, y al bombardearlas con partículas alfa, ¿vale? Lo que veían era que esas sustancias se les inducía de alguna forma la radiactividad, se convertían en sustancias radiactivas, se inestabilizaban los núcleos de los átomos y hacían que esos núcleos inestables emitieran a su vez más radiactividad, emitieran neutrones o radiación. A ese tipo de radiactividad inducida se le llama radiactividad artificial, ¿vale? Entonces la radiactividad es la inestabilidad de los núcleos de los átomos y esa inestabilidad de los núcleos de los átomos puede ser de forma natural, porque ese átomo en la naturaleza no es estable y se descompone, o bien de forma inducida, porque yo tengo un átomo que a pesar de ser estable, yo lo bombardeo con una partícula alfa, con un neutrón, con un electrón o con lo que sea, y ese núcleo queda desestabilizado y ese núcleo se convierte en radiactivo. La radiactividad no es más que esos núcleos que no son estables se van a descomponer, se van a fragmentar y van a emitir cosas a lo largo del tiempo. Antes de ponernos a hablar de la radiactividad y la descomposición de núcleos atómicos, conviene hacer un breve repaso de la composición de la materia, de cómo son esos átomos. Aunque es verdad que esto es más del temario de química, vamos a hacer un breve resumen. Los átomos están compuestos por un núcleo donde están los protones y los neutrones y una corteza electrónica donde están los electrones, ¿vale? Entonces, los protones, los neutrones y los electrones son las partículas subatómicas que forman el átomo. Estos, tanto el protón como el neutrón, a su vez, están formados por quarks, ¿vale? Un protón está formado por dos quarks up y un quark down, y un neutrón está formado por dos quarks down y un quark up. Los electrones están formados, es un leptón, ¿vale? No está formado por quarks. Un electrón es un leptón. Eso no es importante. Pues es muy importante, pero no entra para nuestro temario, ¿vale? Que un protón sí lo hemos estudiado en la parte de electrostática y sabemos que tiene una carga positiva de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. El neutrón sabemos que no tiene carga, tiene 0 coulombios de carga,
y el electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la 19 coulombios, pero negativa, ¿vale? También hemos estudiado la masa que tiene un protón y la masa que tiene un electrón. Si recordáis, la masa de un protón es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La masa del neutrón es aproximadamente la misma, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, mientras que la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Estas tres son las partículas subatómicas que forman el átomo. Los protones y los neutrones que están en el núcleo, los protones y los neutrones están formados a su vez por quarks, y los electrones, que son leptones, que están orbitando en torno al núcleo. Tanto los protones como los neutrones son casi 1000 veces más grandes, casi 2000 veces, unas 1836 veces más grandes que el electrón. Bien, en nuestro repaso de la composición de la materia, recordad, cuando lo estudiamos en química el curso pasado o este año en la optativa de química, cuando queremos representar un elemento, viene representado por un símbolo, el que sea, X aquí representaría el símbolo, viene acompañado de dos números, Z y A. Z es el número atómico e indica el número de protones que hay en el núcleo, y A es el número másico e indica el número de protones más el número de neutrones que hay en el núcleo. Y la carga, pues, es el balance entre protones y electrones de ese átomo. La carga sería el número de protones menos el número de electrones. Por poner un ejemplo, si por ejemplo estamos hablando de, no sé, pues por ejemplo 55, 26, F2 más. Estaríamos hablando de átomos de hierro. Este átomo de hierro tendría 26 protones en su núcleo, porque me lo dice el número atómico. Tendría 55 menos 26, 29 neutrones, ¿vale? Porque el número A es la suma de protones y neutrones. Si tiene 26 protones, 55 menos 26 tiene que ser los neutrones, para que 26 más 29 me dé 55 nucleones. Normalmente llamamos nucleones a las partículas que forman el núcleo, indistintamente de si son protones o son neutrones. Entonces, este átomo tiene 55 nucleones, de los cuales 26 son protones, 29 son neutrones, y los electrones en este caso serían 24 electrones, porque la carga es más 2, por lo tanto la carga más 2 sería 26 protones que tiene menos 24 electrones para que la carga me dé positiva. Habiendo hecho ese breve resumen y dejando ya claro lo que significa Z, lo que significa A, cuál es el símbolo y de dónde sacamos la carga para cualquier elemento de la tabla periódica, vamos a ver qué tipos de átomos me puedo encontrar entre sí, ¿vale? ¿Qué relaciones puede haber entre los átomos? La que seguro que conocéis, porque es la más famosa y se ve en el temario de química muchas veces, es los átomos que son isótopos entre sí. Un átomo que es isótopo de otro es porque tiene el mismo Z y distinto A. Es decir, por ejemplo, el carbono tiene 3 isótopos diferentes, los 3 son carbono porque los 3 tienen Z6, pero la masa, el número másico que tienen es diferente. Esto es carbono 12, esto es carbono 13 y esto es carbono 14, ¿vale? Entonces son isótopos porque tienen el mismo Z, pero tienen distinto A. Los átomos que llamamos isóbaros entre sí son átomos que tienen mismo A, pero distinto Z, ¿vale? Por ejemplo, pues un isótopo del oxígeno, que es el oxígeno 16,8, y un isótopo de nitrógeno, que puede ser nitrógeno 16,7. Son átomos diferentes. ¿Por qué? Porque el Z que tienen es diferente. Este tiene Z8, este tiene Z7. Este tiene 8 protones, este tiene 7 protones. Pero los dos tienen el mismo número másico. Este tiene 16 de número másico, tiene 16 nucleones, y este también tiene 16 nucleones. Este de aquí tendrá 8 neutrones y este de aquí tendrá 9 neutrones. Los dos tienen el mismo número másico, ¿de acuerdo? A estos átomos que tienen
mismo A y distinto Z, que coincide su número de nucleones, lo llamamos átomos que son isóbaros entre sí. Por último, llamamos isótonos a aquellos átomos que tienen el mismo número de neutrones. Tienen mismo número de neutrones. Por ejemplo, pues el oxígeno 16,8 y el nitrógeno 15,7, ¿vale? Este de aquí tiene 8 neutrones, porque es 16 menos 8. Tiene 16 nucleones, 16 partículas entre neutrones y protones. Tiene 8 protones. Este de aquí tiene 15 nucleones, tiene 15 partículas entre protones y neutrones. 7 son protones. La diferencia de 16 menos 8 aquí da 8 neutrones. La diferencia de 15 menos 7 también da 8 neutrones. Bien, ya sabemos cómo está compuesto un átomo, sabemos que está compuesto por protones y por neutrones que forman el núcleo y electrones que están en los orbitales externos formando lo que es la corteza. ¿Cómo vamos a determinar la masa de un protón, de un neutrón o de un núcleo? Son masas tan pequeñas que necesitamos una unidad especial, necesitamos una unidad de masa atómica. Ya lo habéis visto en química, el curso anterior, pero conviene que hagamos un breve repaso y que lo dejemos fijado por si alguien no se acuerda. ¿Cómo se define la unidad de masa atómica? La unidad de masa atómica viene definida como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Vale? Esa es la definición de unidad de masa atómica. La 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Y eso cuánto es? Vamos a ver cuánto es. Nosotros sabemos que un mol de carbono 12 tiene de masa 12 gramos. Consigo que mol y mol se vaya. Es decir, que en 12 gramos de carbono 12 yo tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos por cada mol. Y la definición dice que es la 12ª parte de esto, por lo tanto 1 partido por 12 para aplicar esta definición de un 12avo. 12 partido por 12 es 1, 1 por 1, 1. Al hacer la inversa de 6,022 por 10 a la 23 nos da 1,6606 por 10 a la menos 24 gramos. Si lo pasamos a kilos, nos queda 1,6606 por 10 a la menos 27 kilos. Con esto vemos que la unidad de masa atómica es aproximadamente la masa de un neutrón o la masa de un protón. ¿Vale? Un protón y un neutrón tienen aproximadamente una unidad de masa atómica. Bien, ya tenemos nuestro núcleo atómico con protones y neutrones, sabemos cuál es la masa del protón y del neutrón, cuál es la masa del núcleo, sabemos qué son los átomos isotópicos entre sí, qué son los átomos isotónicos o isobáricos, sabemos cómo es la nomenclatura de Z y de A. En definitiva, ya estamos en condiciones de abordar lo que es la radiactividad. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo puede ser que los protones que tienen carga positiva convivan en un espacio tan pequeño como es el núcleo y las fuerzas de repulsión electrostáticas que tienen que aparecer entre ellos pues son de carga positiva y las cargas positivas se repelen? ¿No desestabilicen y hagan que eso se rompa y se separen? Hombre, por fin haces una pregunta decente. Esta pregunta, que puede que os hayáis hecho alguno de vosotros, la explicación en cómo puede ser que dos partículas positivas convivan en un espacio tan pequeño, cómo puede ser que dos protones estén dentro de un núcleo pegaditos uno al otro y las repulsiones electrostáticas que ocurran entre ellos no hagan que se separen. Para explicar esto necesitamos hablar de las 4 fuerzas de la naturaleza. En la naturaleza hay 4 fuerzas. Esas 4 fuerzas, algunas de ellas ya las hemos estudiado. Una de ellas, por ejemplo, sería la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es aquella que está relacionada con la masa. Es aquella que aparece entre objetos que tienen masa. La hemos estudiado en el tema de gravitación. Sabemos que tiene un alcance
infinito, es decir, es una fuerza a distancia que es capaz de trasladar su influencia hasta el infinito. Y sabemos que ocurre entre cuerpos que tienen masa, entre planetas o también entre objetos más pequeños. Entre cualquier objeto que tiene masa se atraen. Lo que pasa es que es una fuerza relativamente débil que si el objeto no tiene la masa suficiente, sus efectos no se aprecian. Bien, la electrostática también la hemos estudiado, está relacionada con las cargas eléctricas, ¿vale? Aquellas partículas de carga positiva o carga negativa, pero del mismo signo, se repelen, cargas de distintos signos se atraen. También sabemos que tiene un alcance infinito, ¿vale? Cuando estudiábamos los problemas de electrostática y queríamos calcular el potencial en un punto, traíamos la partícula desde el infinito, que era donde no recibía ese influjo de la fuerza. Quedan dos fuerzas más, que son las que necesitamos para entender cómo puede ser que un núcleo, a pesar de estar cargado de protones, sea estable, que son la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte está relacionada con la unión entre nucleones, ¿vale? De alguna forma compensa esas repulsiones electrostáticas. Esta fuerza nuclear fuerte permite que los núcleos atómicos se queden, las partículas subatómicas que forman el núcleo puedan estar juntas entre sí, se atraigan y ese núcleo no se desmorone, ¿vale? El radio de acción que tiene la fuerza nuclear fuerte es más o menos el tamaño del núcleo atómico. No es una fuerza que se propague más allá de esa distancia. Aproximadamente es de unos 10 a la 15 metros, más o menos. El alcance es de unos 10 a la menos 15 metros. También existe lo que se conoce como fuerza nuclear débil, que está relacionada con la emisión y transformación de partículas. Ya hablaremos de ella cuando hablemos de las emisiones alfa y beta, ¿vale? Es una fuerza que se ve involucrada cuando hay una emisión radiactiva en un núcleo y tiene un alcance de unos 10, es más corta todavía, tiene un alcance de unos 10 a la menos 17 metros. A las dos se les conoce como fuerzas de corto alcance, a estas dos se les conoce como fuerzas de largo alcance. Vale. Pues estaba diciendo al principio que esta era débil, que esta es fuerte, si esta es débil va a ser más débil que la fuerte, pero ¿cuán fuerte es cada una de estas fuerzas? Bien, si cogemos una de ellas y la normalizamos, le damos el valor de 1, ¿vale? Pues le diéramos a la fuerza nuclear fuerte el valor de 1 para saber qué intensidad tiene el resto. Si esta tuviera un valor de 1, la electrostática tendría un valor de 10 a la menos 5. Es decir, es unas 10.000 veces más débil la atracción electrostática que la fuerza nuclear fuerte. Por eso, la pregunta que hacíamos al principio, ¿puede mantenerse los protones dentro de un núcleo unidos entre sí a pesar de la repulsión electrostática? Porque la fuerza nuclear es 10.000 veces más intensa que la repulsión electrostática, ¿vale? La fuerza gravitacional es del orden de 10 a la menos 42 comparado con la fuerza nuclear fuerte, ¿vale? Es 0,000000042 ceros, ¿vale? 41 ceros y un 1, más débil que la fuerza nuclear fuerte. Y la fuerza nuclear débil es del orden de 10 a la menos 2. Es unas 100 veces más pequeña. Esta escala relativa simplemente es para que veamos y las podamos categorizar en cuál es la más fuerte y cuáles son las más débiles y tengamos un criterio para discernir cuál es más importante y cuál es menos importante. Entonces, estas dos son muchísimo más fuertes que estas, pero como tienen un alcance muy corto, si yo coloco dos partículas positivas en las placas de un condensador, la que voy a ver va a ser esta, porque estas, a pesar de ser mucho más fuertes, no llegan porque tiene un alcance mucho más pequeño, ¿vale? Recordad, fuerzas de largo alcance, fuerzas de corto alcance. Estas están relacionadas con la estabilidad y descomposición de núcleos atómicos. Estas otras están relacionadas con los temas que ya hemos visto de gravitación y de electrostática y electromagnetismo.
¿Y qué pasaría si no existiera la fuerza nuclear fuerte? Es una pregunta muy interesante. Si no existiera la fuerza nuclear fuerte, los núcleos de los átomos no serían estables, se fragmentarían, se separarían, no podrían existir ni siquiera los átomos, no existiría la materia tal y como la conocemos y el universo no existiría. Vamos a hacer una serie de números, de cuentas, para ver qué importante es la fuerza nuclear fuerte. Bien, vamos a estimar las características de, por ejemplo, un átomo de carbono 12. El núcleo de un átomo de carbono 12 tiene un radio aproximado de 2,7 por 10 a la menos 15. Si quisiéramos calcular la densidad, la podríamos calcular. Sabemos que la densidad es masa partido por volumen. Consideramos el núcleo del átomo de carbono 12 esférico, de manera que el volumen será 4/3 de pi por el radio, que es 2,7 por 10 a la menos 15 al cubo. Y la masa, hemos dicho que es, la masa del átomo es 12 veces la unidad de masa atómica, que hemos visto antes que era 1,6606 por 10 a la menos 27. Esto está en kilos y esto estará en metros cúbicos. De manera que si hacemos esta operación con la calculadora, nos sale que tiene una densidad de 2,3 por 10 a la 17 kilos por metro cúbico. Es una densidad brutal, ¿vale? Es una densidad enorme. Si una canica, simplemente una canica de un tamaño de medio centímetro, tuviera esa densidad, ¿vale? Una canica con una densidad de 2,3 por 10 a la 17 kilogramos por metro cúbico, tendría una masa aproximada de 1,2 por 10 a la 11 kilos. Es decir, el peso de unas 1.500 millones de personas estaría concentrado en el interior de una canica, para que veáis la densidad que tiene un núcleo atómico. Es una densidad brutal. Bien, ya tenemos nuestro núcleo con una densidad enorme, tenemos los protones y los neutrones ahí, y vamos a intentar estimar las fuerzas que se ven ahí involucradas. Como estamos suponiendo que no existe la fuerza nuclear fuerte, la única fuerza que puede haber ahí dentro es la repulsión electrostática. La fuerza de repulsión electrostática, como sabéis, viene dada por K, Q, R cuadrado, ¿vale? K es 9 por 10 a la 9, Q es la carga de un protón, vamos a estimar la fuerza que hay entre dos protones. Entonces la carga de un protón será 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, la carga del otro la misma, pues esto lo pongo al cuadrado, y la distancia que se separan entre ellos, vamos a suponer que los dos están, pues uno está colocado en el centro y otro está colocado en el extremo, ¿vale? Pues la distancia entre ellos sería 2,7 por 10 a la menos 15 al cuadrado. Es verdad que podrían estar un poquito más lejos para que la fuerza fuera un poco más pequeña. Si uno estuviera en un extremo y otro estaría en el otro, pues en vez de estar a una separación de un radio, estaría a una separación de un diámetro. Y en vez de 2,7 sería 5,4 por 10 a la menos 15. Pero el valor va a ser, el valor va a ser tan grande que no va a haber apenas diferencias, estar un poquito más cerca o un poquito más lejos. Si operamos esto, nos da que la fuerza de repulsión sería una fuerza de repulsión aproximadamente de unos 230 newton. Es decir, aproximadamente una fuerza de unos 23 kilopondios, ¿vale? La fuerza de repulsión que va a existir entre esos dos nucleones, entre esos dos protones, es como si de uno de ellos colgáramos una masa de 23 kilos, ¿vale? Que tirara de él hacia abajo mientras que el otro está sujeto. Es una fuerza brutal. Y más todavía si pensamos en que esos nucleones son súper pequeños. Como os decía, la fuerza de repulsión es brutal. Si estimamos la aceleración que adquirirían esos protones para separarse entre sí, podemos aplicar la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, la fuerza 230 newtons, la masa de un protón, que hemos dicho que era 1,66 por 10 a la menos 27,
por A, por la aceleración. Si despejamos de aquí la aceleración, nos da que tiene una aceleración de aproximadamente 1,4 por 10 a la 39 metros partido por segundo al cuadrado. 1,4 por 10 a la 39 metros por segundo al cuadrado es una barbaridad, ¿vale? Es 1,4 seguido de 38 ceros, ¿vale? Un cero para pasar de la coma al 4 y otros 38 ceros más. Es una barbaridad, es una aceleración brutal, que haría que el núcleo se resquebrajara y que se separaran y que no pudiera ser estable. ¿Por qué no ocurre esto? Porque existe la fuerza nuclear fuerte. Recordad que la fuerza nuclear fuerte es atractiva, ocurre entre nucleones, es decir, ocurre entre protón y protón, entre protón y neutrón y entre neutrón y neutrón, es de corto alcance, tiene un alcance aproximadamente igual a los radios atómicos, del orden de unos 10 a la menos 15, y es la más fuerte de las 4 fuerzas de la naturaleza. Bien, no quiero alargar más este vídeo, simplemente he querido traer cosas que ya teníais en la cabeza, cosas que ya habíais estudiado o bien en la asignatura de química o bien en otros cursos y que son fundamentales para poder afrontar el tema de física nuclear, radiactividad y descomposiciones radiactivas. ¿Vale? Entonces, valga este vídeo simplemente como introducción al tema y también para que hayan quedado claros esos conceptos que necesito tener establecidos para poder hablar de lo que hablaremos en los siguientes vídeos, de descomposiciones radiactivas, de energías de enlace por nucleón, de las reglas de descomposición radiactiva de Soddy y de Fajans, de periodos de semidesintegración, de lo que es el tema en sí. ¿Vale? Entonces, nada, chicos, mucho ánimo con el estudio y para cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme. Me escribís. ¿Vale? Venga. Chao, nos vemos.